Hola, hola, hola a todos, muy buenas noches. Comenzamos una nueva edición de Básquet Total. Estamos en vivo en Radio Castellanos, en la FM 92.1. Estamos también en vivo en el YouTube de Básquet Total, en nuestro streaming, como cada jueves a partir de las 8 de la noche, para hablar y mucho de básquetbol, con noticias, con voces de protagonistas, porque en un ratito nada más aquí en el piso vamos a recibir a una visita. Nico Riedel, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Cura? Todo bien, todo bien. Jueves, me olvidé de decirlo, jueves 16 de julio, en vísperas de lo que será una nueva final de la Copa del Mundo, nuevamente con presencia de Argentina. Y hasta aquí dejamos, ¿no? Decimos más nada. No, obviamente, pues este es un programa de básquetbol. No, pero no por eso. Pero lo comento a modo introductorio para tener contexto y para que se sepa que este es un programa de básquet, aunque es complicado, al menos por estos días, hablar de básquetbol y de básquetbol de la asociación, cuando todos los focos están puestos en lo que está pasando en Estados Unidos y con la selección de fútbol. Y está en un punto también porque eso implica que más allá de... nosotros el jueves pasado no tuvimos programa por cuestiones obvias, 9 de julio, pero daba la particularidad también que entrábamos en el receso de la actividad en el básquet de la Asociación Rafaelina, al menos por una semana, y entendiendo también esta situación de que los chicos se van reacondicionando, se van reincorporando a través de las vacaciones, y el aliciente de la situación de la selección argentina a nivel futbolístico hicieron que también haya un parate más, si se quiere, con respecto al próximo fin de semana. A ver, va a haber actividad mínima el fin de semana que viene. Exactamente, en inferiores de la rama masculina. Más que nada por una cuestión de calendario, porque es la formativa de los varones es la que más se extiende en cuanto al calendario, llegando a el final del año. En principio irían hasta finales de noviembre, pero bueno, también es por eso que va a haber actividad este fin de semana, mínima, pero actividad al fin. Bueno, no porque no tengamos demasiada información para repasar, sino porque creemos que siempre está bueno tener voces de protagonistas. Vamos a repasar, como bien Nico lo decía recién, al menos los últimos partidos que han tenido lugar en la primera división, tanto de los chicos como de las chicas. Pero en un ratito nada más, luego de la primera pausa que vamos a hacer en un par de minutos, se va a sentar aquí con nosotros Nico Croti, jugador atlético de Rafaela, jugador emblema, uno de los referentes sin lugar a dudas por experiencia, por trayectoria, porque es uno de los jugadores en edad más grande que tiene hoy el plantel de Claudio Requejo, y que, dicho sea de paso, le ha aportado durante mucho tiempo a Atlético dentro de la cancha. ¿De qué vamos a hablar? Del presente de Atlético, por supuesto, pero fundamentalmente de todo lo que dejó en materia de competencia la presencia de Atlético en la primera mitad del año en Liga Federal. El único equipo de la Rafaelina que estuvo jugando a otro nivel de competencia, así que vamos a hacer un repaso. No fue, y vale la pena recordarlo, no fue con grandes resultados, ¿no? El paso Atlético en Liga Federal, terminando un poquito por debajo de la mitad de tabla en su zona, luego jugando los playoffs y allí rápidamente quedando eliminado. Pero bueno, vamos a conocer cuál es el balance que hacen los propios jugadores en función de las expectativas, porque esta es una opinión personal. Creo que desde el comienzo de la competencia tampoco se aspiraba a pelear por el torneo, ¿no? Me parece que eso está claro, pero bueno, en un ratito nada más lo vamos a charlar aquí en vivo con Nico Croti. Exactamente, como así también lo que resta de competencia, porque recordemos que la liga, el torneo oficial de la Asociación Rafaelina otorga 2 cupos a la Liga Federal 2027, y entendemos que allí aspira Atlético de Rafaela. Y también vamos a preguntarle a Nico, vamos a aprovechar la posibilidad por algún que otro evento que tendrá el club en los próximos meses. Hay un campus, ¿no? Exactamente, y de eso vamos a estar hablando con uno de los referentes que tiene el plantel que comanda Claudio Requejo. Pero también, como decía Lucas, nos quedó muy lejos, pero no deja de ser un repaso de lo que ocurrió en Primera División, porque ha ganado Unión de Sunchales, que le ha ganado a Racing de San Cristóbal, ha ganado Atlético de Rafaela. En el femenino fue derrota de Sportivo. A raíz de esto que decís, de que ganó Unión y de que ganó Atlético, son los únicos dos que siguen invictos, ¿no? En realidad queda solamente Atlético,
porque Atlético le había ganado a Unión. Le había ganado a Unión, tenés razón. Y ahora Unión hizo lo propio con Racing, dejándolo en soledad al conjunto albiceleste. Bueno, es uno de los Y tiene que ver con esto que vamos a hablar en un ratito con Nico Crotti, con que Atlético, luego de terminar su participación en Liga Federal, por supuesto que apunta todos los cañones al torneo local, ¿no? Con un plantel, creo yo, más que competitivo y con, me parece, chances claras de poder pelear el título, y en búsqueda de esto que decía Nico antes, de que tiene que ver con que los dos finalistas, bien digo, campeón y quien pierda la final del torneo oficial, tendrán la posibilidad de jugar la Liga Federal de Básquetbol del año que viene, con lo cual seguramente Atlético aspire a por lo menos llegar a la final, ¿no? Exactamente. Después todos quieren ganar cuando llegan a la final, eso está claro, pero por la cantidad de cupos que se da, que en este caso son 2, metiendo los 2 equipos que lleguen hasta la final se van a asegurar al menos la posibilidad de poder disputar la Liga Federal del año próximo. Exactamente. Cerrando con los títulos antes de la pausa, hablar un poquito de la selección argentina de básquet. A nivel del femenino, la selección argentina que capitanea Meli Greter, que estuvo hace poco aquí, ya tiene rivales para el campeonato sudamericano y sigue su preparación rumbo a esa competencia que tendrá lugar los primeros días de agosto. Y por la rama masculina de las formativas, Benja Taborda, el rafaelino, exjugador de 9 de julio, con presente en Boca Juniors, va a formar parte de un nuevo campus. Algunas de las novedades que tiene que ver con el básquet y nuestros representantes en otros niveles de competencia, de lo que vino ocurriendo en los últimos días. Vamos a hacer la primera pausa de este Básquet Total en este día jueves 16 de julio. Miro el teléfono, la temperatura que me marca acá el teléfono es de, en este momento, 23 grados. Estamos en verano ya. Algo muy, no, iba a decir atípico para esta altura del año, pero bueno, cuando aparece la humedad con el viento norte se hace sentir esto. A mí lo que me cuesta ver es que una de las personas que está en la producción en este programa está tomando un café en este momento, y eso que no estamos en un lugar cerrado con aire acondicionado. Busca el micrófono rápido para defenderse. Permiso, no me voy a defender. Adelante. ¿Cómo va? ¿Cómo anda, acá Franco? el sonido. Muchas gracias por invocarme. La verdad que se me hizo costumbre. La primera vez que vine me tomé un café, me fue más o menos bien. Pero el café es independientemente de la temperatura, ¿no? No, sí, eso está claro. Es de alguna manera mi cábala con Básquet Total. Claro. Bueno, pero por ejemplo, febrero, ¿también te tomás un café hasta ahora? Si estuviéramos en febrero, sí. Si fuera 16 de febrero hoy. Yo a veces, por ahí los oyentes me conocen, vengo a la mañana con Javi y he venido con, 27, 28 grados afuera en marzo y me tomé un café cuando hacía la columna. Es como la costumbre. Perdón, ¿hacías la columna? ¿Javier hacía la columna y vos tomabas café ahí? Sí, tomaba café mientras hacía la columna de Javi, porque hago una columna de cine a veces los viernes. Ok, claro, por eso vos hacías la columna. Sí, y mientras le arrimabas un café. Mientras me tomaba un café, es como la costumbre. Es para despertarse. Pero no levanta temperatura después adentro. Es un ratito. Un ratito. Pero ya está curtido el señor. Una hora a la Hay que volver en bici después de todo. Así muy bien. Hay que calentar motores. Bueno, nosotros también aprovechamos, ya calentamos los motores, así que nos metemos en la primera pausa. Esto es Básquet Total, primera tanda, y al regreso hablamos con Nico Crotti, que nos visita aquí en el estudio en vivo. Ya venimos. Básquet Total. ...2019 en la República Argentina, lo decíamos en los títulos, ya está con nosotros aquí Nico Crotti en los estudios para hablar de todo el presente de Atlético, por supuesto, fundamentalmente de lo que ha dejado la primera parte del año. Lo digo, Nico, porque por lo general esta es una época que marca un quiebre, ¿no? De cierre de lo que dejó la primera parte, de lo que va a venir para adelante. Pero bueno, lo queremos escuchar a él. ¿Cómo estás, Nico? Hola, ¿cómo le va? Buenas noches a todos. Gracias por invitarme. Sabemos que es un horario complicado para los protagonistas en general, porque por lo general los días de semana a esta hora se entrena. Pero bueno, te agradecemos por la gentileza de venirte hasta acá. Nada, me hicieron un favor. Te hicimos un favor. ¿Nos estarán escuchando? Tuvimos que pedir licencia al entrenador. Si no, después lo van a escuchar y lo van a agarrar. Pero bien. ¿Todo bien? Sí, todo muy bien, todo perfecto. Bueno, ¿coincidís con esto que por lo general esta es una época en la que, bueno, se sigue entrenando, por supuesto? Por ahí suele no haber competencia, al menos por unos días, pero creo que se hace internamente un balance de lo que dejó la primera parte del año y tratar de, bueno, definir un poquito el objetivo para los próximos 5 o 6 meses que quedan hasta que termine el año. Sí, la verdad, te hablo por nosotros, sí. Y hasta también
forma individual. Este mini parate, digamos, nos viene muy bien. Fue un primer semestre durísimo. Más que todo por la intensidad que tuvo, muy duro. Entonces, bueno, esto nos sirve para descansar, para acomodar de nuevo el físico, para relajarnos un poco, porque nosotros puntualmente veníamos de semanas donde entrabas a la cancha y decías, bueno, a ver qué nos toca. Y la doble competencia, y una doble competencia muy exigente para un equipo amateur, es muy difícil de llevar. Más que todo en cuanto a la parte física, en cuanto a la parte... sería injusto decirle motivacional, porque uno está siempre motivado porque jugamos un torneo que la verdad fue muy lindo jugarlo, pero llega un momento que es cansador, mentalmente muy cansador, y bueno, a lo mejor a veces nos tocaban partidos cada 2 días, entonces es como que ya pasa a ser una rutina que imagínate que es complicado para el jugador que se dedica a eso, porque nosotros hablábamos con los chicos de los otros clubes, y para el jugador que encima tiene que trabajar o que estudia, es complicado, pero el desafío es hermoso y nos hizo mejorar en muchos aspectos, no solamente en lo basquetbolístico, sino en lo organizativo, en un montón de cosas. Tengo un montón de preguntas, pero quiero concentrarme ahora en lo que fue la Liga Federal. Lo decíamos cuando presentábamos la nota al comienzo. Bueno, esa fase de grupos terminando un poquito por debajo de la mitad de la tabla de posiciones en la zona, y después un cruce con Unión y Juventud en el cual lamentablemente no tuvieron, ganaron de local, pero los dos que tuvieron que jugar afuera de casa fueron por una diferencia, creo yo, muy clara. Pero bueno, ¿cuál es el balance que terminan haciendo ustedes, en particular de esa competencia, ¿no? Porque fueron el único equipo de la asociación que jugó una competencia distinta. Por supuesto que la atención de muchos estaba puesta en eso, en ver a un equipo de acá, bueno, en otro nivel de competencia, a ver cómo le iba. Pero bueno, quiero escuchar tu análisis de lo que fue la participación de Atlético en ese torneo. Bien. Mirá, como objetivos, los que teníamos planteado, después en el transcurso del torneo, vas en altibajos mentales todo el tiempo, normal, porque una vez que estás ahí, querés competir. Pero si vos lo analizás, una vez terminado el torneo fríamente, logramos lo que queríamos, que era competir a otro nivel, darle mucho rodaje a los chicos, porque del torneo fuimos de los equipos que más participación en minutos y promedio tuvieron los chicos. Pues si vos analizás, por lo menos en nuestro grupo, por lejos fuimos superiores en cuanto a promedio de los chicos, los otros jugaban con 5 jugadores, máximo 6. Entonces, bueno, eso lo logramos, que era decir, bueno, nosotros queremos un plan a largo plazo, donde los chicos vayan tomando experiencia, roce de juego a otro nivel, y eso creo que lo logramos. Ellos tuvieron sus minutos, sus responsabilidades, estuvieron en canchas difíciles, como decía el de Bandera, que no fuimos la excepción. A Bandera le está pasando en toda la serie, perder de visitante, van allá y es... Fuertes. No sé si es imposible ganar, pero todos los condimentos sumados es muy difícil ganar. Nosotros estábamos esperando el segundo cruce para ver, a ver, ¿somos nosotros? No, fuimos nosotros, fue Matienzo, fueron todo el equipo. Y otra cosa es que el torneo te obliga a la parte organizativa a estar concentrado, te obliga a no poder faltar a entrenar, no podés no descansar, te obliga a mejorar. Y eso es lo que más me gustó, que mejoramos, entonces mejora la estructura, mejoran los chicos de más abajo, los chicos de más abajo ven con el 3x3, ven que también ellos pueden ser parte. Entonces, por eso revalidamos este año la intención de volver a participar siempre que los resultados deportivos nos ubiquen en ese lugar. Nico, ¿tenés alguna pregunta? No, me quedé con eso de revalidarlo. Entiendo que también es un acuerdo, más que un acuerdo, una intención también desde la asociación de mantener esos cupos para que los equipos de Rafaela puedan competir en otro nivel de competencia. Y bueno, y está la intención de Atlético, como de otros clubes, de volver a competirlo. ¿Qué creen que puede, o sea, qué toman, en todo caso, pensando en un hipotético de decir, bueno, llegamos a la final, teniendo en cuenta que son 2 cupos, podemos volver a competir? ¿Qué toman pensando en una futura competencia en este nivel?
A ver, ¿cómo lo tomaríamos a la próxima competencia? Siempre para mí tenés que buscar un escaloncito más. Un escaloncito más. Si vamos a la parte teórica, decir, bueno, los chicos van a afrontar ese torneo de manera bastante distinta a lo que afrontaron ahora. Porque, ¿qué pasa? Este año nos pasó que hasta que nos dimos cuenta de decir, che, podemos competir. No es que estamos jugando el mismo torneo de los demás, nos llevó un par de partidos. Eso es fundamental. Saber que tenemos deficiencias, pero también tenemos nuestras virtudes y tenemos que hacerlas valer. Entonces, bueno, y después tener la regularidad de jugadores mayores, que ellos al ser chicos tienen altibajos, los mayores también. Y para el segundo año es dar un saltito de calidad, que esos chicos tengan también otro tipo de rendimiento en el juego, que el mayor también tenga otro rendimiento y de a poco ir subiendo todos los años un escaloncito y que el trabajo que se genera en el club sea el que te posiciona en el lugar que tenés que estar. Que no sea algo sumamente forzado. ¿A qué voy con esto? Decir, bueno, te encontrás con un buen pasar económico, contratás 4 o 5 jugadores, listo. Me parece que es medio artificial, sino que sí podés buscar el jugador que te dé el salto de calidad, ese jugador, o a lo mejor el jugador que no tenés. Pero tratar de potenciar y de darle la esperanza al chico del club, decir, bueno, si te entrenás, te preparás y tenés las condiciones, te vamos a dar esta posibilidad de juego. Y para el segundo año revalidarlo y darle mayor calidad posible. Vos sabés que está bueno esto que aclarabas al principio de cuál era el objetivo atlético este año en el torneo, que era el de competir y tratar de ver hasta dónde se podía llegar. Porque esta es una opinión personal, pero yo quedé un poco sorprendido a comienzo de año cuando empezábamos a averiguar si para afrontar ese torneo atlético iba a empezar a contratar jugadores, si estaba la posibilidad de que venga algún jugador que no estaba integrando el equipo. Empezamos a ver en redes sociales la confirmación de los jugadores 1 a 1, que eran los que venían jugando en Atlético, que integraron hasta ese momento el plantel, que fue simplemente una ratificación de que van a seguir jugando, pero al menos yo esperaba ver algún otro nombre, porque es válido lo que decís, pero también tenés que ver, creo yo, cuál es la capacidad de los jugadores con la que vas a afrontar la competencia, porque si son muchos jóvenes que no están maduros para este tipo de partidos que son duros, y puede terminar siendo un choque contra una pared de decir, bueno, al final no competimos contra nadie. No creo que haya sido el caso de Atlético. Después apareció Mica Montoya más adelante, bueno, junto al chico Rosé que estaba jugando en Menur, que llegaba como una apuesta porque era un juvenil. Pero me queda claro ahora, porque esto no lo sabía antes, que en definitiva el proyecto es a largo plazo, con los nombres propios que hoy tiene el club, con los chicos, y bueno, tratar de ver en definitiva hasta dónde se puede llegar, pero sin la necesidad de que cada temporada, con todo lo que eso implica, por ahí hay que hablar de costos, de jugadores rentados, que es muy difícil, quizás no veamos esto de que lleguen 3, 4 jugadores, uno por puesto, y sea simplemente con los nombres que hoy tiene el club. Sí, a ver, nosotros cuando con Claudio imaginábamos todo el diagrama, él fue bastante sincero, frontal, y la verdad todos accedimos al toque porque para mí tiene razón en el hecho de decir, bueno, esto fue un torneo que se lo ganó el equipo, un equipo, la mayoría 100% amateur, que hace mucho esfuerzo por entrenar como un equipo, porque te puedo asegurar que teníamos el mismo volumen de entrenamiento que Bandera, que Tostado, que son 100% profesionales. Entonces me parece que no solamente era una forma de, che, te lo ganaste, sino que a la vez era una forma también de aprender. Nosotros hacía muchos años que no competíamos a un nivel distinto de la Liga Rafaelina. Entonces, bueno, a ver, cómo es el torneo, qué enseñanza nos deja, qué jugador el año que viene está dispuesto a hacer de nuevo el sacrificio y puede jugar y cuál no. Entonces, este torneo, a todos los jugadores mayores, que encima somos un grupo que ya excede lo deportivo, somos un grupo de amigos que estamos ahí, que lo que más quieren es el progreso de la disciplina y del club, son los que primero te van a decir, bueno, yo para este torneo estoy, para este no estoy, porque así es la dinámica del grupo. Entonces eso a nosotros a Claudio principalmente, después a mí dando una mano desde la otra parte, nos ayuda un montón, porque aprendimos qué se necesita para el torneo, qué posición a lo mejor tenés que tener sí o sí asegurada, y puede estar un chico o no puede estar un chico. Pero fue medianamente, por eso te decía que se cumplió la expectativa, porque lo pensamos así y después creo que se dio, que logramos que los chicos tengan ese roce,
y a principio de año ya sabíamos que iba a ser así. Después, cuando vino Mica, que realmente nosotros estábamos atentos a ver qué pasaba y Claudio por contactos lo ofrecieron y Mica, la verdad, nos quedó una experiencia humana con él, un pibe espectacular, nos cerró por todos lados, bárbaro, que venga, y se sumó como si estuviera hace 5 años jugando con nosotros, no solamente del juego, sino en lo personal. Entonces eso es lo que queremos, que todo eso que se fue generando hace muchos años, porque Tadeo, Gonza, no es que hace 2 meses que juegan, hace muchos años, sí. Entonces eso lo queremos cuidar. Entonces no es que cualquier jugador va a venir y se va a venir por 6 meses y se va, no. En la cultura que formamos queremos cuidarla, y eso es pensando bien cómo se va a conformar el plantel. Pero te vuelvo a repetir, este año nos dio el aprendizaje para el año que viene tomar mejores decisiones, y siempre vas a aprender, y no quiere decir que no cometamos errores, obviamente, pero tenemos más información que el año anterior. Creo saber la respuesta, pero te lo tengo que preguntar. ¿El objetivo de acá hasta que termine el año es tratar de llegar por lo menos a la final para poder jugar Liga Federal el año que viene? Sí, obvio. Sí. Y también eso es un aprendizaje, aprender a tomarnos ese desafío y hacernos cargo de ese desafío. De decir, bueno, sí, queremos jugar el torneo, tenemos que llegar a la final, queremos estar para algo más, aceptarlo y trabajar en consecuencia. Y soportar, si no se llega a dar, tomarlo como que, no nos salió, revalidémoslo de nuevo. Si bien son partidos, como en cualquier deporte, se gana, se pierde, mucho se habla del nivel de la Asociación Rafaelina, precisamente por lo que marcabas antes, digamos, son chicos que van a la escuela, que trabajan, a la universidad en este caso, pero teniendo en cuenta lo que vivenciaron en la Liga Federal, ¿realmente notás un salto partido en ese nivel de competencias con un roce local? ¿Y qué crees que, si hay una diferencia importante, qué le falta al deporte o a la competencia local como para equipararse? Para mí es el volumen. Un chico de U21 de Santa Fe y de Rosario juega 40 partidos competitivos por año o más, competitivos. El nivel de roce es otro, el nivel de contacto es otro, la fluidez del juego es otra, y acá a lo mejor juegan 4 o 5 partidos, y en primera creo que pasa lo mismo. Entonces yo creo que no considero, porque los jugadores de Rafaela son iguales que los demás, con la misma capacidad de talento, eso no considero que sea inferior. Sí considero que el jugador de otra asociación es un jugador que tiene más roce durante más tiempo. Entonces, cuando pasa que un equipo de Liga Rafaelina salta a jugar, como pasaba cuando jugábamos el Federativo, como pasa ahora con Liga Federal, te lleva mucho tiempo adaptarte a ese nivel de juego y a ese nivel de roce. Entonces, cuando ya te quisiste acomodar, pasó medio torneo. Entonces, y te digo, hubo partidos acá, los que jugamos con Unión, algunos con el 9, con Independiente, tienen ese nivel de roce y ese nivel de juego, pero son pocos en el año. Entonces llega un momento en que si vos solamente jugás el torneo local, si vos te pones a contar fino, son pocos los partidos en el año que te demanda un nivel de exigencia pleno. Las demás asociaciones lo tienen durante todo el año. ¿Cómo estás vos hoy? Hablando esto de la conformación del equipo, de que el proyecto involucra mucho a los chicos. Capaz que me meto solo en un quilombo, pero creo que en edad sos el más grande del equipo, ¿no? Entonces, bueno, ahí la pregunta tiene que ver un poco si también te sentís responsable, ¿no? De parte del club en esto de acompañar un poco el crecimiento de los chicos para que Atlético pueda seguir compitiendo. Pero bueno, ¿cómo te ves vos? Por ahí uno cuando lee la planilla y va a los partidos y ve, hay muchos chicos, no quiero entrar en nombres propios porque son varios, pero bueno, entiendo también que para que los juveniles puedan pegar ese salto y jugar en primera división y a otro nivel de competencia siempre necesitan rodearse de gente con experiencia. Bueno, ¿cómo te encontrás vos en ese lugar? Ese es el argumento por el cual nosotros seguimos molestando un poco. Pero si yo te tengo que ser completamente sincero, yo les tengo que agradecer a ellos porque
conformar o ser parte de estar con ellos, más allá de lo bien que me hace personalmente, me obliga a cumplir objetivos personales y eso me hace bien. Entonces es un agradecimiento mutuo. Entonces mi forma de devolverlo es darle una mano en lo que pueda o tratar de entender lo más rápido posible cuál es mi rol en el equipo para darle una mano y que ellos puedan crecer lo más rápido posible. A lo mejor hoy yo ocupo minutos que tendría que estar jugando Vale Masi, pero los minutos que él juega cada vez son mejores, de mayor volumen, de mejor rendimiento. Entonces va a llegar un momento donde o el Bauti Barlacina o los chicos que juegan en mi posición, va a ser un momento donde va a decir, che, dale descanso vos a ellos, y ese momento está re próximo a pasar. Y ¿estás preparado para eso? Porque también va a implicar que vos no sumes tantos minutos, ¿no? Mirá, ¿vos querés que yo te diga lo diplomático? No, lo que vos sentís. No, lo diplomático sería así, estoy re preparado. Y después no, el jugador quiere jugar. Años, claro, el jugador quiere jugar y todo eso, y hasta sí es entender a lo que va. Y la verdad, yo por ejemplo, con estos chicos, mi primera experiencia como entrenador lo estuve a ellos en U17, entonces sigue siendo especial y me pone re contento verlos mejorar. Eso es verdad. Pero sí, no te voy a negar que cada vez que estoy quiero jugar, pero porque siempre fui pesado así, pero me parece que sería un gran logro o es un lindo mimo que venga un día y te digan, che, se revierte la situación. Así todo, tengo que estar preparado para ser la mayor oposición en el partido. Después es una consecuencia, en el día a día representarle una oposición donde a ellos los haga crecer, hasta que venga a lo mejor un refuerzo o una persona con una jerarquía actual mayor, donde ellos tengan otro nivel de competencia. Quiero meterme en el torneo local y aprovechando ya los últimos minutos que nos quedan, ¿cómo es la competencia local? ¿Cómo ves a los equipos? Creo que hubo un gran primer semestre del 9, de Unión en particular. Destaco lo de 9 de julio porque no es un equipo que estemos acostumbrados a verlo pelear muy arriba. Pero bueno, ¿cómo estás viendo a los equipos y cómo lo ves Atlético de cara a este torneo oficial en lo que resta del año? Yo creo que cuando se reanude, en los primeros 2 meses se va a ver más o menos para dónde va a ir rumbeado el torneo. Hay perfiles muy distintos, o sea, vos tenés el perfil del 9 es muy distinto a lo mejor a Racing de San Cristóbal, es distinto a Unión, es distinto al nuestro. Cada uno tiene su perfil de juego, digamos. Sí. Obviamente después, llegado el torneo, ahí se va a marcar un rumbo, creo yo. Pero ojalá que sea lo más competitivo posible, que muchos estén con las ganas de llegar a esa final, porque eso nos hace mejorar a todos. Y que no solamente con las ganas, sino con el objetivo real de decir, che, yo quiero estar ahí y voy a hacer lo que tenga que hacer. Y yo creo que si individualmente, como equipos, todos queremos eso, grupalmente la liga va a ir mejorando. Yo creo que tengo todas las intenciones, creo que entrenamos y nos preparamos para estar ahí, así que nos veo bien. Así todo, te puede pasar tener una mala racha como tuvimos con Unión, que estábamos ahí cascoteados, digamos, pero no es excusa, nos ganaron re bien y eso también nos hizo, nos fortaleció, nos dolió, nos dolió mucho porque teníamos muchas ganas de ganar ese torneo. Entonces ese dolor hizo que no aflojemos ahora en el receso, que sigamos con todo, que sigamos entrenando como si estuviéramos compitiendo en el federal. Antes de entrar en lo que es el campus, que quiero darte lugar a eso, Atlético está compitiendo en Liga Federal U15 y U21, y recién hablabas del nivel de competencia. ¿Cómo lo ves Atlético en esas dos categorías actualmente, de lo que fue tanto a nivel local a lo que se encontraron y cómo se encuentran hoy compitiendo ya en U21 en tercera fase y U15 también segunda fase, Segunda fase. ¿Cómo lo ves? Mira, por ejemplo, U15 es un equipo que son chicos todavía, le tocó todo seguido porque jugaron la final de la provincia y al fin de semana siguiente ya jugaron
el cuadrangular de CAP, entonces no llegan a procesar una cosa que ya están jugando otra, que está bueno, ¿no? No lo digo como algo malo, sino como que estamos recontentos con ellos. Es una categoría que tiene mucho potencial, tiene varios chicos interesantes, también mucho potencial individual. Ya haber salido segundo de la provincia fue un logro muy lindo, por todo lo que conlleva también eso, la dinámica de los padres, del viaje de los chicos, eso es muy lindo. Y bueno, ahora les toca en San Francisco este fin de semana. Yo creo que tienen buenas chances, pero bueno, nunca sabes cómo te levantás ese día, porque se juega sábado y domingo, son 3 partidos ahí en esos 2 días, pero tienen muchas chances. Y 21 también, los veo re bien. Este fin de semana en Rosario estuvieron bien, pero bueno, hay 2 chicos que faltaron porque se fueron de viaje a Bariloche, entonces estuvimos un poco resentidos, pero con el plantel completo yo creo que es un equipo que va a dar mucha pelea. Jugó con el mejor equipo de Rosario, que es Gimnasia, y le hicieron un buen partido. Así que no, un excelente torneo. La verdad, a nosotros nos gusta, a ellos les hace crecer mucho, porque pasan de tener ese rol secundario, entre comillas, que a lo mejor tienen en primera división, a ser protagonistas, y están en la etapa de ir tomando la posta. Y eso lleva a lo que decías antes, de ir formando a todo un plantel que por ahí sí tienen 15 años, pero que ya va teniendo ese roce con U17, con primera división, y llevan ese acompañamiento, ¿no? Desde lo dirigencial también. Sí. A ver, tratamos de verlo todo como una sola cosa. Entonces que hasta en la parte técnico-táctica lo vemos igual, tratamos de que todos jueguen lo mismo, de que tengan la misma filosofía de juego, que el que juega en 15 vaya y juegue en 17 o en 21 y entre y juegue, que no sufra el cambio, sí, el cambio físico, pero no el cambio de categoría. Así que sí, estos torneos, todo lo que se pueda estar, justo estas 2 categorías salieron campeonas, por eso participan del torneo. Pero bueno, es muy lindo para jugar y los hace crecer mucho en poco tiempo. Y para cerrar, bueno, Atlético, dentro de todo este proceso que viene desarrollando ya desde hace varios años, bueno, también invierte, si se quiere, en las capacitaciones, en la formación, ¿no? Y en este caso, en agosto, si mal no recuerdo, la llegada de Coco Galo. Exacto. La verdad estamos re contentos. Primero, lo que pasó en diciembre con el campus de los hermanos Santander nos dejó chocho, porque la verdad la experiencia, tanto basquetbolística como personal, conocer esos 2 animales fue genial, porque son locos del básquet. Yo pensé que estábamos locos, nos falta mucho todavía. Nos sumó un montón, esas horas cenando, comiendo, charlando, fue muy positivo. Entonces es como que te deja las ganas como para seguir. Y esto, bueno, a Coco yo lo venía siguiendo hace bastante, se tienen que dar ciertas cuestiones de logística, y esto no está relacionado puramente al básquet, él viene del básquet, pero bueno, por eso yo aprovecho la difusión que ustedes me dan. Es una invitación para todos los deportistas, y orientado más a la salud mental, a cómo abordar, cómo soportar la presión, cómo plantearse el objetivo, y si se dan o no se dan, cómo tomarlo. Y van a ser 2 tipos de charlas, para jugadores y para los papás. Cómo el rol del padre acompaña al chico, que hoy es un tema, es muy importante. Principalmente que el padre sepa acompañar y no a lo mejor pasar sus frustraciones, sus objetivos por el chico. Y bueno, cuando lo empezamos a armar, él se está buscando mucho a los demás deportes, y bueno, la verdad nos sorprendió, porque estamos teniendo consultas de todos lados, de todos los deportes, de clubes que están organizándose para venir. Entonces bueno, se organiza desde el básquet, pero tomó dimensión a nivel club y a nivel de deporte. Cuando decís deportistas, te referís a deportistas de cualquier deporte, justamente, no solamente básquetbol. No. Ok. No. Y van a ser charlas. Son charlas de 3 horas, donde después depende de la cantidad, se acomodará la cantidad de charlas que haya, se va a hacer en el Lucio Casarín, y después se va a diagramar, vamos a tener a tratar de darle facilidad a la gente. Viene bastante gente que no es de Rafaela, entonces ahí vamos a poner un día especial para esa gente, para que no hagan doble viaje. Entonces en el día a lo mejor si viene
toda la familia, el chico va a tener su charla y el padre va a tener su charla. Y va a ser todo en un mismo día. Ok, para aquellos que nos están viendo y nos están escuchando y no saben quién es Coco Galo, ¿qué podemos decir? Es un profesional, es coach, me parece, viene del palo del básquetbol. Entiendo, y esta es una mirada súper personal, que creo que tomó un poco más de conocimiento su figura a raíz de un montón de videos en redes sociales en los cuales él da campus, da charlas, da mensajes que son muy ricos para los deportistas, fundamentalmente para los chicos. Bueno, no sé si me está faltando algo más, pero... Mirá, para mí el máximo potencial que tiene él como comunicador es que tiene mucha llegada a los adolescentes. Hoy en día el mensaje lo podemos dar todos, cualquiera lo puede dar, pero el impacto es distinto. Y encontrar esa persona que tenga impacto en los chicos es fundamental. Entonces, no solamente es una experiencia muy linda para el pibe, sino que revalida lo que pasa en los clubes. Entonces, si vos todas las semanas tenés tu profe, que lo conocés de hace muchos años, que te dice una cosa, y viene esta persona que vos la ves, que lo admirás, que ves que se relaciona con jugadores de NBA, que se relaciona con jugadores de fútbol, que se relaciona, y te dice lo mismo con mayor descripción y todo, es como que validás mucha información positiva. Entonces eso es lo que estamos buscando. Y principalmente, que no es un dato menor, el tema de los papás. Esto será el próximo mes de agosto, ¿no? El 22 y 23 de agosto. ¿Cómo tiene que hacer, Nico, la gente que se quiera sumar? Bueno, ¿cómo es el tema de las inscripciones, fundamentalmente? Sí, ahí nosotros estamos promocionando mucho en las redes del club, en las redes del básquet del club. Ahí tienen el contacto de WhatsApp. Básquet Atlético de Rafaela. Exacto. Y también en las redes general del club. Tienen un WhatsApp, ahí mandan la consulta y se hace todo por ahí. Todo lo que necesiten saber, ¿no? sí. Obviamente van a estar más que invitados. Ahí, perdón, para la gente que nos está viendo en YouTube, en el streaming de Básquet Total, ahí el Zócalo lo dice, lo voy a leer también para la gente que nos está escuchando a través de Radio Castellanos. Todas aquellas personas que quieran participar, tanto niños como padres, como bien lo decía Nico Croti, se pueden comunicar por WhatsApp al 3492 680191, 3492 680191. Nico. 22 y 23 de agosto. 22 y 23. En un mes, más o menos. Exacto. Vamos de nuevo, 3492 680109. Ese es el número correcto, una vez más, 3492 680109. Bueno, Nico, muchas gracias por todo este tiempo. Lo decía al comienzo, lo vuelvo a repetir ahora. Agradecemos mucho cuando los deportistas gentilmente se acercan, y más aún si incluso resignan parte de su tiempo de entrenamiento. Así que gracias una vez más. Bueno, y todos los éxitos para esta segunda parte del año, inclusive para el campus que tendrá lugar a fines de agosto. Dale, muchas gracias, y cuando necesiten, avisen. Nosotros también a disposición. Gracias. Nico Croti, jugador de Atlético de Rafaela, aquí en el piso de Básquet Total, charlando un poco de todo lo que ha dejado la primera parte del año y fundamentalmente de lo que se vendrá en la segunda parte del año. Nico Riedel, hacemos una pausa. Así es. Y al regreso hablamos de Primera División, rama masculina y rama femenina. Ya venimos. ...20:52 de este jueves 16 de julio... pasaba por los estudios de Radio Castellanos 92.1... y en el programa que tenemos de Básquet Total, Nicolás Croti, el jugador de Atlético de Rafaela. Y ahora nos vamos a centrar en lo que fue la primera división, que nos quedó pendiente, señor Lucas Cura, de hace 15 días, si se claro, puede decir. Esto tiene que ver con que el pasado jueves 9 de julio fue feriado, por supuesto que no nos vimos aquí. El programa anterior a ese, es decir, el último antes de este, fue el 2 de julio, es decir, hace 15 días. Con lo cual quedó lejos. ¿Hace rato que no le veía la cara? Sí, eso es cierto. Pero han quedado lejos los partidos. Sí, eso es cierto, así que vamos a empezar con el repaso de lo que dejó la fecha número 5. Número 5 de la rama masculina. Claro está que, como decíamos al principio, también tiene que ver con el receso que hubo en la Asociación Rafaelina. Pero bueno, entre los títulos decíamos, por ejemplo, el triunfo de Unión de Sunchales. Recuerdo en el programa, el último programa que tuvimos, que creo que todos dimos como ganador a Racing, porque jugaba de local. ¿Pero Racing contra quién jugaba? Con Unión de Sunchales.
Me acuerdo que lo habíamos dado como ganador Racing porque venía siendo uno de los invictos y porque jugaba de local. Fue en definitiva triunfo de Unión de Sunchales en el Amancio Fuentes. Perdón, tampoco termina siendo una sorpresa porque el equipo que gana es uno de los equipos que venía arriba. No. Pero siempre hablamos de la localidad fuerte de Racing, por eso. Sí. Hubo una recuperación rápida, si se quiere, Unión. Que no empezó ganando el partido. Tengo que ver en la memoria rápidamente si cuando se enfrentaron en la primera rueda, Unión también no ganó allí. Ay, no recuerdo. Pero habían jugado en la primera rueda en San Cristóbal. En el torneo de apertura, ya, si no me equivoco, jugaron en San Cristóbal también. Había sido uno de los triunfos de Unión, una Unión que viene de ser campeón del torneo de la primera parte del año. En este caso le ganó 7-2, 6-5. Ganó Unión, porque Unión el único partido que pierde en toda la primera parte del año fue en Rafael aquí en 9 contra 9 de julio. Exactamente, 16-15, 38-36, 53-54. Bien parejo. Bien parejo. La historia en San Cristóbal para el 72-65 final de Unión, que tuvo a Juan Ignacio Chipolati como la máxima figura con 21 puntos, seguido de Mati Bordagosana con 19, 11 para Joaquín Gariboldi, lo más destacado en el equipo de Franco Toselo. Por el lado del local, 18 de Brian McKiewicz, 9 de Luca Taylor, uno de los jugadores que se reincorporaron a la institución en esta segunda parte del año. Fue triunfo entonces para Unión de Sunchales en condición de visita. Muy bien, en otro de los compromisos vamos a hablar de lo que ocurrió aquí en Rafaela, en el Estadio Centenario, porque allí 9 de julio recibía a Benur, un Benur que había comenzado bien, creo yo, esta segunda parte del año, en sus primeras presentaciones en el torneo oficial, pero lamentablemente el equipo de Juan Endornino no se pudo quedar con la victoria en su visita al Estadio Centenario. Fue finalmente triunfo de 9 de julio del equipo de Jorge Chiaboto, un partido que tuvo un regreso, ¿no? 9 de julio. Sí, que tuvo el regreso de Franco Chiaboto, gran regreso. Yo creo que este es un regreso que se da habitualmente, creo que por esta parte del año, sí, cuando los equipos en los que juega Franco terminan la temporada, regresa rápidamente aquí. Pero me parece que no es un regreso más, me parece un nombre que le ha aportado mucho 9 de julio, pero que cada vez que vuelve me parece que le aporta mucho. Yo creo que en comparación, más allá de que es una figura joven la que se fue, le va a aportar eso que perdió con Benjamín Taborda, sí, que son puntos. Altura y puntos. Y puntos, exactamente. Bueno, triunfo de 9 de julio entonces, 65-50 ante Benur, 12-5 el primer parcial para la BH, que incluso se fue arriba al descanso largo, 28-25, primeros 20 minutos con un dominio muy importante de la visita, pero ya en el segundo tiempo fue todo del 9, 49-44 el tercero para el local y 65-50 el marcador final para los dirigidos por Jorge Chiaboto. 14 puntos de Facundo Chiaboto, 10 de su hermano Franco, 15 de Ciro Bruno, lo más importante en el local. Por el lado de la BH, remarcar los 10 puntos de Pedro Porcheto y los 18 de Jonas Faber, que lamentablemente no le alcanzaron a la BH para llevarse el triunfo del Centenario. Muy bien, vamos a repasar lo que tiene que ver con los otros partidos que tuvieron actividad en esta fecha. Por ejemplo, el triunfo Atlético, que le permite ser el único líder que tiene la competencia, y también otro de los que ha ganado ha sido Independiente, un Independiente que va de menor a mayor en lo que va de este torneo. Bueno, fueron triunfos de los dos elencos rafaelinos. Por el lado Atlético, bastante contundente. El triunfo 99-41, 31-15, 50-25 y 78-32. Los parciales para un Peñarol que hoy, 16 de julio, está de aniversario. Mirá, no cumpliendo 90 años la institución de Barrio Villarrosas. Bueno, por el lado de la Crema, 22 puntos de Ian Escabino, 14 para Santiago Caligaris. Por el lado del local, 13 de Leigener y 10 de Alfredo Anderejen. El otro que ganó fue Independiente.
El otro que ganó fue Independiente, como bien decía Nico, 83-40 fue el triunfo del negro frente a Quilmes. La diferencia bien marcada desde el comienzo, 26-8 el primer parcial, 47-22 el segundo, 63-36 el tercero y el triunfo final 83-40, 13 de Dante Beninca, 11 de Luca Tagliavini, 11 también para Pancho Cantalejo, lo más importante en el local. En Quilmes, destacar los 13 de Tadeo Martina y los 11 de Foresto. Triunfo y por mucha diferencia en el marcador, por 43 puntos de Independiente sobre Quilmes. La fecha 6 no se va a jugar este fin de semana, se va a jugar seguramente el próximo fin de semana, aún sin fechas confirmadas, días confirmados, pero los cruces serán los siguientes: Atlético será local de Independiente, Ben Hur jugará ante Quilmes, Racing estará recibiendo a Peñarol y Unión será local de 9 de julio. Así entonces se va a estar disputando la próxima fecha del torneo oficial de la rama masculina. Y antes del cierre vamos a repasar rápido lo que ocurrió con la tercera fecha de clausura, porque Libertad de Sunchales es el único líder que tiene el certamen, ha contado todos sus partidos por victorias, y el debutante que tiene este torneo ha sufrido su primera derrota. Hablamos de Sportivo Norte, en condición de local también, recordando después de lo que fue el debut. En este caso cayó 67-60 ante Alma Juniors, 16-6 lo ganaba el Rafaelino, que se fue al descanso largo, 29-24 arriba. Ya al cierre del tercero lo perdía por 5, 50-45 para ese 6-7, 6-0 final. Por el lado de las Esperancinas, Mianderegen, 17 puntos, los más destacados, además de Julia Gállamo con 12 unidades. Por el lado del local, Andrea Rébola, la capitana, jugadora y entrenadora. Si se quiere, 26 puntos. Para ella, 15 para Delfina Estrada, lo más relevante en el equipo de Sportivo Norte. Fue entonces triunfo de Alma Juniors, el campeón que ha tenido el torneo de apertura, que ha tenido algún traspié en este inicio de campeonato, pero bueno, se va acomodando. Muy bien, y vamos a cerrar con los últimos dos partidos que ha dejado esta fecha del torneo de Primera División de las chicas. Vamos a hablar de lo que ocurrió en San Cristóbal entre Racing e Independiente de Ataliva. Fue triunfo de la visita, muy ajustada, 48-46, 15-14 el primer parcial para Independiente, al descanso largo arriba la visita también, 26-22, 37-36 el tercero para Independiente, muy parejo todo hasta allí, 48 finalmente para Independiente, 46 para Racing, 13 de Sofía Basile y 9 puntos de Josefina Alberto. En Independiente lo más destacado, y las jugadoras que llevaron al triunfo a la visita. En el local, los 20 puntos de Mayra Perren y los 10 de Agustina Vázquez. Gran victoria de Independiente en esta oportunidad en condición de visitante. Y cerramos con lo que decíamos, la victoria del líder del campeonato, de Libertad de Sunchales, en condición de visitante aquí en Rafaela, 64-22. Los números hablan por sí solos: 18-1, 29-6 y 59. Realmente una paliza del conjunto sunchalense, que tuvo los 14 de Sofía Rosso, los 10 de Catalina Fecia. Por el lado de las rafaelinas, las Sofías Fernández con 7, Hoffman con 6 unidades. Libertad se queda entonces con el triunfo. Rapidito la cuarta fecha, que también tendrá lugar el próximo fin de semana, no el siguiente. Unión ante Alma Juniors, Racing frente a Sportivo Ben Hur y Sportivo Norte será local de Libertad de Sunchales, quedando libre Independiente de Ataliva. Este fin de semana quedó libre, en realidad esta fecha que repasábamos, había quedado libre Unión de Sunchales. Bueno, muy bien. Este fin de semana, que ya arranca en un par de horas nada más, no va a tener actividad, y todo volverá a jugarse el próximo fin de semana. El próximo fin de semana, apenas algunos partidos de categorías formativas, sobre todo de la rama masculina, pero apenitas algunos que han logrado acomodarse. Todo seguramente se va a estar resolviendo la próxima semana para empezar a encaminar y acomodar el calendario, teniendo en cuenta también que
tenemos los Juegos de Sur. Claro. Y eso también forma parte del calendario de la asociación, pensando en los fines de semana sin actividad. No porque haya jugadores que tengan que ir a jugar, eso está claro, pero sí por una cuestión logística y de organización. Esto recordamos que va a ser en septiembre, a mediados de septiembre, va a durar 2 semanas, así que seguramente varios partidos tengan que al menos adelantarse para tratar de ganar tiempo y no jugar durante esa fecha. Exactamente. Y también recordar que la Asociación Rafaelina deberá prepararse para el mes de octubre a recibir el interasociativo U15 de la rama femenina. Sí, señor. Bueno, llegamos al final del programa. Lindo programa el de hoy, Nuevo programa, lindo programa. Nos visitó Nico Crotti. Siempre está bueno tener voces de protagonistas, sobre todo cuando son jugadores que se destacan habitualmente en sus equipos. El caso de Nico, ya desde hace mucho tiempo en Atlético. Nos vamos a volver a encontrar el próximo jueves aquí. ¿Con qué? No sé. No puedo decir eso. Vamos a estar en la previa de una nueva fecha. No sé, porque mirá el programa que hicimos, incluso. Vamos a tener también noticias importantes que van a suceder el domingo. No sé, Y yo ahí no me quería meter, pero se mandó solo. Sí. Y bueno. ¿Usted qué cree? Que el próximo jueves aquí vamos a abrir el campeón. ¿Cómo? Vamos a abrir, voy de nuevo. ¿Usted cree que el próximo jueves vamos a abrir el programa en calidad de campeones del mundo o en calidad de... ¿Usted va a venir de celeste y blanco o volverá a venirse de rojo? No. Vamos a ver lo que dice la marca que me viste, no lo sé. Ah, claro. Depende del canje. Claro, no, hay que ver qué ropa me llega. Si por ahí, si el domingo se da la cosa. Por un par de historias, ¿viste? Si la cosa se da bien el domingo, puede que llegue, no sé, en una remerita blanca, quizás celeste. Y no sé. Un tono amarillo. Yo, viste, todo depende. Y esa canción. No hay que asumir nada. Estamos todos muy llevados. Y la cuestión es esa. Esperemos y queremos que pase lo que queremos que pase, pero bueno, por lo pronto habrá que esperar. Nos vamos, nos volvemos a encontrar el próximo jueves aquí a partir de las 20 para hacer Básquet Total en Radio Castellanos, en la 92.1, en YouTube a través del streaming de Básquet Total Rafaela. Gracias al equipo de Radio Castellanos, bien digo, a toda la producción, a Juana Franco, a Damaris, a todos y a ustedes por estar del otro lado y por acompañarnos siempre como en cada programa. Nos volvemos a encontrar aquí el jueves a partir de las 8 de la noche para hacer nuevamente Básquet Total. Un placer como siempre.